Es hora de escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga entonces nuevamente. Yo quiero hablar de algo, hermano, algo que tocó en mi corazón hace mucho tiempo, ha tocado siempre. Yo creo que es una bendición para cada uno de nosotros, hermano. Y muchas veces hay consecuencias a causa de ellos. Quiero hablarle a base del perdón, hermanos. Y saben de que muchas veces la falta de perdón trae consecuencias en nuestras vidas. Muchas veces nosotros guardamos en nuestro corazón cosas y no las sacamos, hermanos. A veces nosotros no necesariamente, hermanos, sea un pecado, pero muchas veces esto nos va haciendo que no crezcamos espiritualmente, que nuestras oraciones no sean escuchadas, que todo lo que queramos hacer no funciona. ¿Por qué? Porque hay algo en medio de nosotros que nos está estorbando en nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en Mateo 6:15, dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No lo digo yo, hermanos, lo dice el Señor. Y eso es algo que nosotros nos acarrea estas consecuencias. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no perdonamos, hermanos. Tenemos mucho conflicto en nuestra vida. Tenemos ese problema en nosotros en medio de nuestra vida, de circunstancias, de que no hacemos las cosas como el Señor quiere. Y fíjense que cuando la palabra dice más, si no, cuando nosotros entendemos esto en nuestro vocabulario, es como cuando nosotros a nuestros hijos le decimos: si no haces esto, ¿qué va a pasar? ¿Los vamos a premiar? No lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque sería ilógico que nosotros, si nosotros le decimos a nuestros hijos: si no haces esto, te va a pasar esto. Porque eso es lo que el Señor nos da a entender aquí. Esas son las consecuencias que nosotros muchas veces no vemos. Porque el Señor dice: más, si no perdonáis, dice el Señor, yo tampoco te voy a perdonar. Entonces nosotros, es ahí donde tenemos que empezar, hermanos, porque miren, el Señor es tan lindo, hermanos. Desde que la creación empezó, el Señor quería que todo fuera tan lindo, tan maravilloso. Cuando Él creó a Adán y Eva, ¿cuál fue lo único que le encomendó a Adán? Que cuidara el huerto, que se encargara de él. Pero el enemigo, hermano, siempre ha querido meter mano en medio de todo esto. ¿Qué pasó? Se terminó esa bendición. Entonces, después de que pasó esto, ¿qué fue lo que vino? Vino muerte. Y de las dos, vino muerte espiritual y vino muerte natural. Y ahí está ahí donde nosotros tenemos que comenzar a ver lo que el Señor tuvo que hacer. Pero a través de ello también vino la bendición, hermanos. Porque dice en Romanos 6:23, hermanos, dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Entonces sí, yo creo que es claro el Señor con nosotros muchas veces, ¿verdad? Está escrito, hermanos. El Señor, miren, hermanos, todo lo que está escrito en la palabra del Señor es para bendición y corrección de nuestras vidas. Si la leemos como es y entendemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, nuestra vida va a ser diferente. Pero si queremos leerla y no ignorar, no podemos nosotros ignorar muchas cosas, hermano. No podemos hacer eso de que leer lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo vamos a hacer a un lado. Porque entonces ahí es donde hay consecuencias. Ya, el Señor es claro en todo, ya. Nos dio a conocer el pecado, dice, hermano, por el pecado, pero la ley se volvió un problema al ser humano, pues el pecado abundó. Jesucristo vino durante el tiempo de la ley y a cumplirla por sí misma. La Escritura dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Al venir Jesucristo también a cumplir la ley, también trajo consigo el remedio para el pecado de la humanidad. Por lo tanto, al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, llegamos a obtener el perdón de pecados. Eso fue lo que el Señor hizo, hermanos. Estábamos hundidos en el pecado. ¿Qué hizo el Señor? Vino a dar su vida para perdonar
nuestros pecados. Y es ahí donde comienza nuestra vida también, hermanos. Miren, muchas veces se dice que la vida del cristiano es fácil, que la vida del cristiano es en abundancia. ¿Creemos eso, hermanos? ¿Usted cree que es fácil la vida del cristiano? ¿Usted cree que la vida del cristiano es estar en abundancia? No, tenemos un proceso. Todo tiene un proceso, hermanos, todo. Porque cuando usted comienza un trabajo y si no tiene el conocimiento básico de lo que está haciendo, ¿usted cree que la va a hacer en los próximos meses? No, tiene que llevar un proceso, hermanos. Cuando usted entra a un trabajo, le dan, aquí se obtiene lo que es el training, que le enseñan qué es lo que tiene que hacer, cómo lo hace y qué hay que hacer. Pero si usted no pone atención, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Van a haber consecuencias porque usted va a cometer errores. La falta de perdón trae consecuencias a nuestra vida. Porque no podemos perdonar, hermanos, sin retener ese perdón. No podemos retener ese perdón toda la vida, hermanos. ¿Ya? Miren, hermanos, como cuando usted retiene una deuda. ¿Qué pasa cuando usted retiene una deuda? ¿Cuáles son las consecuencias de retener una deuda? Ya sea en el banco, con el gobierno, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Verdad que sí? Entonces, sí hay consecuencias. ¿Verdad que hay consecuencias por retener deudas? ¿A qué mayor? Entre más se debe, más alto es el interés. ¿Y qué pasa después? No tenemos cómo sacar de esa deuda. Y después, ¿culpa de quién fue? A ver, ¿quién culpa de quién fue? ¿Fue del banco? ¿Fue del gobierno? No, fue por nuestra propia culpa. Nosotros nos metimos a esa deuda, nosotros no pudimos salir de esa deuda, entonces los intereses crecieron. Y es lo mismo, hermanos, estas consecuencias en nuestra vida espiritual es lo mismo. Por eso el Señor nos aclara y nos da esto a entender. ¿Ya? Porque en la oración, hermanos, cuando usted ora en la oración que enseñó el Señor Jesucristo a los discípulos, que dice, perdona, ¿qué dice? Perdona nuestras deudas, así como también nosotros. Ok, entonces, si el Señor nos perdona y nosotros nos perdonamos, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar, hermanos, porque el Señor nos da la opción, hermanos. Pero ¿saben cuál es el problema que nosotros tenemos? Muchas veces nosotros dejamos que el enemigo aproveche esas circunstancias también. Porque miren, hermanos, el enemigo siempre va a aprovechar los descuidos que nosotros damos. Un descuido que nosotros damos, lo que nosotros es significado una puerta abierta, hermanos, es lo que el enemigo siempre va a aprovechar. Por muy poquito que le dejemos abierto, él va a aprovechar esa abertura para hacer consecuencias más graves. ¿Ya? Porque al punto de que no sintamos nada, podemos provocar un problema más grande porque después hay resentimiento y rompemos una relación entre un hermano, una hermana, un familiar, un hijo, una hija. ¿Me entienden, hermanos? Porque dejamos que todo esto crezca, dejamos que todo esto se aumente. Mire, yo les voy a contar una experiencia que tuve con mi hermana de sangre, hace años. Mis hijos fueron a Miami, los dos. Cuando yo hablé con ella por teléfono, le pedí favor que se los encargara, pero ella tomó la opción de mamá allá en Miami y vino y prohibió a mis hijos salir. Mis hijos se enojaron. Y como ellos le contestaron, no fue gran cosa lo que le dijo mi hijo mayor, no sos mi mamá para que me prohíbas salir. Y eso fue un punto fuerte, hermanos. A decirle de que mi hermana me dejó de hablar. Tuvimos conflicto, ok. Una ocasión que yo fui allá, fui a ver a mi mamá, la fui a buscar, hermanos, porque yo tenía esa cuestión. Tuve que ir y yo fui el que le fui a pedir perdón de parte mía y de mis hijos.
Fui a buscarla a su casa. Ahí estaba. Llegué y le dije, mira, esto y esto, y perdona a mis hijos. Fue un malentendido, pero quiero que todo esté bien. Su hija, mi sobrina, quiso intervenir. Esa es otra cosa, hermanos. Cuando se tenga un conflicto con alguien, no deje que nadie más intervenga, hermanos. Usted vaya a buscar directamente a la persona con la que usted tuvo el conflicto, arréglense, pero sin que no haya intermediarios, hermanos. Mi sobrina se metió y le dije, mira, disculpa, yo vengo a hablar con tu mamá, no contigo. Le dije, ¿te sentás? Y yo voy a hablar con ella. Y logré hablar, hermanos. Arreglé los asuntos con mi hermana. Y es más, decirles esta última vez que fui a Miami, ella me recibió en su casa, hasta un cuarto me dio y ahí estuve en casa de ella. Porque eso es lo que el Señor quiere muchas veces, hermanos. Estoy hablando de una hermana. Me pasó otro conflicto, hermano. Eso fue en iglesia. Yo no tuve nada que ver. A nosotros, a mi esposa, a mí nos llovió duro esa vez. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Fuimos de vacaciones. Estábamos bien aturdidos. Muchas cosas habían pasado. Nos fuimos para Miami. 2 días teníamos de estar allá. Y hermanos, el Señor nos empezó a hacer. Y nos empezó el Señor a dar y hablar y hablar. ¿Sabe de que 2 días después de que el Señor nos habló a nuestro corazón, cuando regresamos, fuimos y tuvimos que hacer una reunión para pedir perdón? Nosotros pedimos perdón por aquello que no habíamos hecho. Porque esa es otra cosa, hermanos, que les quiero decir, hermanos. El Señor Jesús, ¿qué hizo? A ver si alguien me dice, ¿qué mal hizo el Señor Jesús? Atachen algo que malo que hizo el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Mira que no hay nada que el Señor Jesús haya hecho malo en la tierra. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Vino a sanar enfermos, vino a dar libertad, vino a soltar muchas cosas que habían atadas. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo acusaron de cosas que no eran. ¿Y saben qué es lo más lindo del Señor? Que al final, ¿qué fue lo que Él dijo? Perdónenlos. Le pidió al Padre que los perdonara porque el Padre quería destruir todo. El Hijo dijo, no, perdónalos. No saben lo que hacen. Ahora, hermanos, díganme una cuestión. Cuando nosotros vamos a cometer algo, ¿sabemos o no sabemos lo que estamos haciendo? ¿Estamos conscientes o no estamos conscientes de que nosotros vamos a cometer un error muchas veces? O vamos a ofender y vamos a hacer algo indebido. Muchas veces sí, hermanos. Pero el Señor Jesús hizo esto, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. El Señor Jesús pidió perdón. Nosotros muchas veces recibimos ofensas, pero el Señor nos dice que pidamos perdón, hermanos. No tenemos que esperar de que la otra persona venga y se acerque y nos pida perdón. Porque tenemos que vivir en paz, hermanos. Miren, el capítulo que leyó de hermano Haring acerca de el Salmo 38 dice, busca la paz y síguela. Si nosotros no buscamos la paz y no la seguimos, hermano, ¿cree usted que podemos estar en paz en la iglesia cuando tenemos conflicto con alguien? ¿Puede estar usted en paz? Imagínese que cuando usted tiene problemas en su casa, con sus hijos, con su esposa, ¿está en paz usted en la casa? ¿Está en paz usted? No, primero tiene que pedir perdón para que todo vuelva a la normalidad en la casa. Y lo mismo es aquí, hermanos, en la casa del Señor. Nosotros no podemos tener conflictos unos con otros porque el Señor no quiere eso. ¿Cómo vamos a dar gracia en medio de nosotros si nosotros no dejamos que la gracia del Señor esté en medio de nosotros? Porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Ya, pero el Señor Jesucristo no te va a obligar, el Padre no te va a obligar a que lo hagas. No es una obligación, hermanos, el pedir perdón. No lo tome así, hermanos. No tiene que hacerlo.
No lo quiere hacer, no lo haga. Pero no espere buenas cosas en el Señor. El Señor es claro. No esperemos algo bueno de parte del Señor, porque el Señor nos está hablando claro. Mas si no perdonáis, yo tampoco te voy a perdonar, nos dice el Señor. Tenemos que perdonar, hermanos. Tenemos la necesidad de Dios, hermanos. Pero tenemos que perdonar para que esto funcione, hermanos. La Biblia nos dice en Mateo 6:15, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Perdonemos y vamos a ser perdonados, hermanos. Porque nosotros no podemos orarle al Señor, hermanos, pidiendo perdón si nosotros no hemos perdonado. El Señor nos dejó muchos ejemplos en la Biblia, hermanos. Nos dejó muchos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan del ejemplo que nos dejó del que le perdonaron 10,000 denarios? ¿Y qué fue lo que hizo él? No perdonar al que le debían 1,000 denarios. Imagínense cuánto le debía él al Señor. Y el Señor le perdonó. Y él no quiso perdonarle al otro. Y las consecuencias son graves, hermanos. Ya. Nosotros tenemos que vivir en perdón, hermanos. La falta de oración siempre va a afectar nuestras oraciones, hermanos. Ya. El modelo de la oración siempre va a ser, hermanos, lo que el Padre nos dejó. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el ejemplo más grande que el Señor dejó, hermanos. Ya. Pero el perdón de Dios implica también que debemos perdonar. De lo contrario, nuestra oración no va a ser fructible, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, entramos en oración al Señor, tenemos que hacerlo de corazón, hermanos. Porque de esa manera el Señor va a escuchar nuestra oración. Acuérdense, hermanos. Dice la palabra en relación a la familia, dice en 1 Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente venid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, hermanos. Porque si nosotros estamos con conflicto entre pareja, hermanos, las oraciones no van a trabajar, hermanos. No van a trabajar. Ya. Porque pasa mucho, hermanos. Muchas veces tenemos problemas y dejamos que el tiempo las solucione. Y ahí empiezan los conflictos, hermanos. Porque ¿sabe qué pasa? Nosotros tenemos un problema, hermano. Tenemos una memoria buena para eso. Nos cuesta recordar todo lo bueno, pero lo malo es instantáneo. Acuérdese de todo lo bueno que ha hecho, pero lo malo, más fácil que salga que lo bueno. ¿Por qué? Porque ese es un conflicto que nosotros tenemos como humanos. Nuestra memoria trabaja más en lo malo que en lo bueno muchas veces. Porque eso es lo que pasa con nosotros, mi hermano. Allá afuera pasa lo mismo. Ayer compartía con los jóvenes yo acerca de eso. Haga 10 cosas buenas usted en su vida. Nadie se da cuenta. Haga una mala y todos lo señalan. Porque así es. Ese es nuestro conflicto como humanos. No esperemos nosotros que todo lo bueno que hagamos va a venir a recordarse. No, lo malo. Y ese es el problema. Cuando hay un problema y lo dejamos al tiempo, hermano, va a volver a salir. Va a volver a salir. Porque eso pasa. Y esa es nuestra vida, ¿ya? Pero si nosotros arraigamos ese problema, ese conflicto, no va a volver a salir. Y si estamos en medio del Señor, eso se va a apartar. Porque miren, eso es lo lindo del Señor. Nosotros tenemos que aprender mucho del Señor. Porque cuando el Señor perdona, hermanos, Él olvida. No tenemos que ser iguales, hermanos, porque la palabra nos dice por eso que tenemos que ser igual que el Señor, hermanos. Cuando nosotros perdonemos, hermano, se acabó. Ese perdón venga del corazón, hermanos. Que venga de nosotros en el Señor.
perdonar, hermanos. Rompamos todo conflicto, porque eso hace muchas veces que nuestro crecimiento espiritual se fluctúe, nuestro crecimiento espiritual se atasque, porque hay cosas que no han sido sacadas de nuestra vida, que están haciendo estorbo todavía. ¿Ya? Y ese es un problema, porque a veces, hermano, quieren regresar algunos a la iglesia, pero nosotros tuvimos ese conflicto anterior. Mi hermano, cada vez pasan diferentes. Yo tuve muchas experiencias de mi vida, hermano. Me pasó otro cuando era joven, hermano. Yo tuve un conflicto en la iglesia, joven. Prácticamente casi me sacaron de la iglesia. Y sentí en mi corazón, hermanos. Estaba joven, hermanos. Tenía 22 años cuando me pasó eso. Estaba recién convertido. Y me dolió. Me alejé. Regresé. Y saben que en lugar del abrazo del pastor, ¿sabe qué fue lo que me dijo? En ese entonces yo era presidente de jóvenes. Cuando yo me fui y me alejé. ¿Sabe qué fue lo que me dijo el pastor cuando yo regresé? En lugar de abrazarme y saludarme, ¿sabe qué fue lo que me dijo? ¿Por qué se llevó a todos los jóvenes? Me dijo. Yo me había alejado, hermanos. No me veía nadie de la iglesia. Más me dolió. Cuidémonos, hermanos. Cuando alguien regrese, hermanos, ¿sabe qué? Dígale, qué gozo volverte a ver, hermano. Dios te bendiga por estar nuevamente aquí. Y si algún día tuvo usted un conflicto, pídale perdón. Pídale perdón. No espere que él lo haga, no espere que ella lo haga. Hágalo usted, porque eso es lo que el Señor nos encomienda. El Señor pidió perdón sin hacer nada. Nosotros tenemos que pedir perdón, hermano. Y va a haber la diferencia, hermanos. Va a ver usted la diferencia en su vida espiritual. Va a ver usted la diferencia con cuál amor el Señor lo va a tratar a usted. Con cuál amor usted está tratando ya. Porque acuérdense, hermano, todos nosotros aquí somos valiosos ante el Señor, sin acepción de personas. Todos tenemos un valor muy especial. Todos somos piedras preciosas, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos el mismo valor delante de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Todos estamos en una misma línea. Todos tenemos el mismo peso, todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué hacer de menos a nadie, hermanos. Mientras seamos hijos de Dios, todos tenemos un mismo valor delante de Dios. Y eso va a ser bendición para nuestra vida, hermanos. Porque, hermano, es bonito ver regresar a alguien, hermanos. Dios bendiga a los jóvenes que han estado trabajando en esto, hermano, porque los jóvenes que están regresando, bendigámoslos, hermanos. Bendigámoslos. Yo en lo personal, yo he platicado con muchos, yo le pido perdón al Señor porque en el tiempo que yo estuve tal vez anteriormente predicando, yo cometí muchos errores. Y ahora he aprendido que el Señor no se fija en el físico, no se fija en lo que es la persona. Él lo que busca es el corazón de la persona. Él busca el corazón de aquel que se ha arrepentido y viene a buscarlo nuevamente. Y ese conflicto nosotros tenemos que quitarnos de nuestra mente. Tenemos que quitar esos ojos visibles. No, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. ¿Ya? El Señor en Isaías por eso nos dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Porque el Señor piensa diferente a nosotros. El Señor trabaja en el corazón. Él trabaja en el corazón de aquel que Él ve arrepentido. En eso trabaja el Señor. Y Él perdona. Y Él perdona desde el instante que uno viene al Señor y a pedirle perdón. Desde ese momento se acabaron todos los errores que nosotros cometimos. Y es lo que el Señor quiere en nosotros. Perdonemos, hermanos. Miren, hermanos, quizás muchas veces nosotros tenemos conflicto con la forma en que recibimos la enseñanza, conforme a lo que la persona hace. Pero el Señor nos dice que perdonemos. Tenemos que trabajar unidos, hermanos. Miren, hermanos, en la palabra del Señor también nos dice cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en armonía.
Imagínense que el Señor dejó establecido eso. Cuán delicioso. Es como cuando usted come una comida que a usted le encanta. ¿Cómo la siente? Delicioso, ¿verdad? Pues eso es lo que el Señor quiere, hermano. Cuando usted se siente a la par de un hermano, cuando usted esté en la congregación, usted se siente del mismo sazón, hermanos. Porque es lo que el Señor quiere. Pero no podemos estar así, porque si no hay perdón, no podemos estar unidos. No podemos estar cerca de alguien en el cual nosotros tenemos conflicto. No podemos, hermanos. No podemos estar disfrutando de una vida deliciosa con mi hermano. ¿Por qué? Porque hay cositas ahí. En mi país dice, lo masco pero no lo trago. Ese es un problema para nosotros. Sí, estoy cerca de él, pero... Y es que el Señor no nos puede tratar bien a nosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo las cosas claras. Ya, sí, estoy cerca, pero no estoy bien. Y el Señor no quiere eso, hermanos. Ya. ¿O usted cree que el Señor viene trae un tren con vagones y en este se va a ir un grupo, en este se va a ir otro grupo y en este se va a ir otro grupo? No. El Señor no viene por grupos, viene por un pueblo unido, dice que es por un solo cuerpo. Pero si el cuerpo tiene conflicto, si este dedo tiene conflicto con este dedo, se va a quedar la mano, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere eso, hermanos. Nosotros tenemos que estar en armonía, tenemos que estar en paz. Tenemos que pasar, hermanos, sobrepasar todas esas cosas. Porque saben de que en estos conflictos es que el enemigo está trabajando en medio de nosotros. ¿Ya? Él nos bombardea diciendo, no hagas caso, deja ahí, mire cómo salen. No es como mire cómo salen. Nosotros tenemos que salir juntos en esto, hermanos. Porque este es el cuerpo de Cristo. Nosotros trabajamos para el Señor, hermanos. Y gloria a Dios porque el Señor nos da el privilegio de hacerlo, hermanos. Gloria al Señor porque el Señor nos toma en cuenta, hermanos. Pero tenemos que cuidarnos mucho de eso, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Ya. Miren, hermanos, para José, dice la palabra del Señor, le fue difícil perdonar al principio. Tuvo que orar, tuvo que llorar, tuvo que arrepentirse para poder perdonar a sus hermanos. Sí, se le hicieron, hermanos. Lo vendieron, lo tiraron al pozo, lo sacaron. Les habían dicho que se había muerto. Pero ¿qué fue el final? Los perdonó. Los perdonó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. No debemos de que se nos ponga difícil el perdonar, hermanos. No lo pongamos difícil. Ya. Pidámosle al Señor que nos ablande ese corazón, nos cambie nuestra mente. Ya. Como les digo, cuando venga alguien, hermanos, recibámoslo con todo lo mejor que se pueda, hermanos. Ya. No lo miremos como quien, ¿para qué vino? No, miremoslo porque el Señor lo trajo de regreso. Porque Él está aquí de regreso. Y tengamos cuidado, hermano, con lo que decimos. He tenido experiencia, hermano. Yo comparto, yo les digo, hermanos, en una ocasión yo creo que lo compartí. Yo llegué y visité la iglesia y ¿sabe qué fue lo primero que me dijo una hermana cuando entré? Qué gordo está, me dijo. Hermano, tengamos cuidado con ello. Cuidémonos, hermano. Qué vieja se ve, hermana. No, hermano. Cuidémonos. Dios la bendiga. Dios lo bendiga. Es un gozo volverlo a ver aquí en este lugar. Cuidémonos, hermano, porque saben de que tal vez la persona venía con aquello de querer. Desea recibir una palabra de bendición y que lo primero que encuentra en la puerta o lo primero que encuentra con alguien es de que le diga, qué feo se ve.
¿Qué cree que va a pasar con esta persona? ¿Cómo se sentiría usted que al encontrar en la puerta lo reciban de esa manera? ¿Va a regresar usted el próximo domingo? No, ya no. Cuando uno va creciendo poco a mano, uno ya es diferente, hermano. Yo, gracias a Dios, ya ignoro muchas veces cosas que dice. Hago caso omiso. Pero para una persona, hay muchas personas que son muy sensibles, hermanos. Muy sensibles. Que a veces solo con una mirada se ofenden. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso. Si ha pasado en nuestra vida, pidámosle perdón al Señor, hermano. Y pidámosle perdón a aquella persona que nosotros ofendimos sin querer. Pidámoslo. Seamos conscientes, hermanos. Ya. Y algo, mire, hermano, mi pastor, que el anterior que tenía, me decía: si usted no es capaz de perdonar, no abra la boca. No ofenda. No diga nada. Que si usted no tiene la capacidad de pedir perdón, mire, hermano, no diga nada. Simple. Entonces así no va a ofender y no va a tener que pedir perdón. Pero si por casualidad se le salió algo, hermano, tenga la capacidad de pedir perdón, hermano. Porque eso es lo que el Señor ve. Sus actitudes delante del Señor. Tenemos que tener buena conciencia, no mala conciencia, hermanos. Porque el Señor trabaja en la mente también, hermanos. Es el único. Recuerde que el enemigo no tiene potestad en nuestra mente, pero sí tiene potestad en nuestras acciones. En eso tenemos que cuidarnos. Él no trabaja, Él no puede meternos en nuestra mente. El Señor sí. El Señor conoce nuestros pensamientos, hermanos. Él sabe lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Él ya sabe lo que nosotros estamos pensando hacer mañana. Tal vez nosotros ni siquiera lo hemos tenido en nuestra mente todavía, pero Él ya sabe lo que va a pasar mañana. Así es el Señor, hermanos. Entonces tenemos que cuidarnos, hermanos. Ya. Nosotros que ponemos delante del Señor, doblar nuestras rodillas y pedirle mucho entendimiento, hermanos. Dice la palabra del Señor que la sabiduría la da en abundancia, hermanos. Pidámosle sabiduría muchas veces para que nosotros no podamos caer en muchas cosas. Ya. Miren, el Señor Jesús no merecía la cruz, hermanos. Él no merecía la cruz, pero lo hizo ¿por qué? Para que nosotros ahora tengamos algo. Para que ahora nosotros podamos disfrutar de una vida eterna. Para que ahora nosotros podamos disfrutar de una vida diferente. Para que ahora nosotros podamos caminar diferente. Para que nuestros hijos sean diferentes. Por eso lo hizo el Señor, hermanos. No tenía. Y aún así pidió perdón porque nosotros cometimos los errores. ¿Se dan cuenta de lo que el Señor fue capaz de hacer? ¿Ya? Nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Ya? Por eso, hermano, tenemos que tener mucha necesidad de perdón, hermanos. Tenemos que tener mucho, mucho amor para hacer las cosas, hermano. ¿Ya? Dejémonos llevar por el Señor, hermanos. No dejemos, hermanos, de que sea que las cosas sean ya. Jacob y Esaú tuvieron conflicto, hermano. Pero hubo un perdón, hermano. Y miren, un conflicto, hermano, que duró años y años. Pero uno tuvo que ceder. Y ceder el problema. ¿Se dan cuenta qué tan fácil se ve, verdad? Pero muchas veces lo ponemos difícil. Tuvieron que pasar muchos años para que un conflicto tan sencillo se solucionara. Con una palabra mágica. Perdóname. Perdón. Tan sencillo, ¿verdad? Pero que venga del corazón, hermanos. Los conflictos se pueden arreglar sencillamente. No vivamos, hermano, con que, ay, es que a mí me lo hicieron, ay, es que este me hizo a mí esto, que el hermano me hizo esto, que el pastor me dijo esto, No, hermanos, ya. Arreglemos eso en nuestra mente. Quitemos eso en nuestro corazón. Ya. Para que podamos estar en paz, hermanos, perdonemos. Miren, hermanos, aprendamos esto también, hermanos.
Pida perdón, hermanos. Si el hermano no cede, si la persona a la cual usted le pidió perdón no acepta, tenga tranquilidad en su corazón, porque el Señor a usted ya lo perdonó. Deje que esta persona se arregle con el Señor después, pero en su corazón ya hubo esto, hermano. Usted se paró y dijo que lo perdonara. Yo le digo, esa vez que me pasó, hermanos, allá en Miami yo estuve, y hasta que no vine a pedir perdón, el Señor solucionó muchas cosas en mi vida, sin yo tener que ver en este conflicto, pero el Señor me ayudó. ¿Cómo lo aceptaron? ¿Cómo lo vieron? No me interesó. Y le recomiendo, hermano, siempre que usted pida perdón y alguien le diga, no, pero no, mire, sea claro, hermano, diga, yo vengo a pedirte perdón y no quiero saber nada de lo que pasó en el pasado. Quiero que esto se borre. Sea claro, hermano, pida perdón, pero no deje que estas cosas vuelvan a rezar, porque si no, van a haber más conflicto. No, simplemente usted va a ir a pedir perdón y se acabó. No deje que esto, que le recuerden, que le digan o que traigan a otro, no. Simplemente usted se presentó a pedir perdón y no diga nada más. Simplemente usted llegó a pedir perdón. Que no lo aceptaron, ya no es cosa suya. Usted ya cumplió, ya el Señor ya lo vio, el Señor ya lo puso en la lista, que usted pidió perdón. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con el otro? No se preocupe, ese es asunto entre ellos y el Señor. Usted ya cumplió lo suyo. Se acabó. Sea con un hermano de sangre, sea con un tío, sea... Hermano, ¿sabe por qué le digo esto? ¿Qué pasaría si usted se muriera hoy y usted tuvo problema ayer con alguien? ¿Cómo cree que va a quedar usted y cómo va a quedar la persona con la cual usted tuvo conflicto? Nunca se solucionó. ¿Me entiende, hermano? Entonces, para que usted esté en paz. Mire, hermano, Pablo en el libro de, perdón, no me acuerdo ahorita, pero Pablo dice, en la palabra del Señor dice, que él quiere vivir sus últimos días, morir con gozo. Ahorita me acordé, está en 2024. Ahorita se los busco. Perdón, hermanos. Con eso vamos a terminar. Del libro de Hechos 20:24. Dice que quiero acabar mi carrera con gozo. Si alguien me lo tiene, lo puede leer. Hechos 20:24. Amén. 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 De ninguna cosa dice. Mira, hermano, Pablo dice literalmente, él ignora todo lo que pasó. Pidió perdón, hizo lo que tenía que hacer y dice quiere acabar su carrera. Hermano, nosotros queremos acabar nuestra carrera con gozo, vivamos en paz y pidamos perdón, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio el privilegio de servirle, hermano. Mire, hermano, cuando usted le sirve al Señor, en cualquier área, no importa cualquier área que usted esté en la iglesia, tiene que estar en paz y acabar su carrera con gozo. Eso es lo que el Señor quiere. Pablo lo dijo por una razón, hermanos. Pablo fue apedreado, fue encarcelado, fue hecho sin hacer daño a nadie. ¿Qué fue lo que él hacía? Predicar la palabra de Dios. Pero él mismo, imagínense lo que dijo, ignora todo lo que está atrás y dijo, quiero acabar mi carrera con gozo. Hermano, usted está en esta iglesia, usted le sirve al Señor acá, quiere terminar su carrera con gozo, viva en paz. Perdone, hermano,
perdone todo lo que pase, hermano. Mire, porque no somos perfectos. Yo tengo mis conflictos. Cada uno de nosotros tiene un problema. Y a veces, quizás, como decía un comediante, sin querer queriendo decimos cosas y ofendemos. Entonces cuidémonos. Ignoremos, pidamos perdón y terminemos nuestra carrera con gozo. Porque el Señor lo único que quiere, hermanos, es darnos bendición, hermanos. ¿Queremos irnos con el Señor, hermanos? Tenemos que estar en paz, hermanos. ¿Queremos que el Señor venga a visitarnos? Tenemos que estar en paz, hermanos. Porque de esa manera el Señor va a trabajar en nosotros, hermanos. Pero si hay conflictos, hermano. Porque en una casa donde hay una familia en conflictos, ¿cree usted que se puede platicar? ¿Se puede estar en armonía? Cuando los hijos, los esposos están en conflicto, ¿hay armonía en la casa? No lo creo, hermano. Pero cuando hay paz, hermanos, se sientan a la mesa y comen. Hasta bromas hay. Porque así es. Y aquí estamos en la casa del Señor, hermano. Todos tenemos diferentes pensamientos, todos tenemos diferentes actitudes. Pero tratemos de convivir en paz. Tratemos de estar siempre en armonía, hermanos. Mire qué tan bonito es cuando todos estamos tan tranquilos en armonía, hermano, que todo camina como el Señor le agrada. Y si hay algún conflicto, hermano, pidámosle al Señor que sea Él en medio de esto, que nos dé la capacidad de poder hacer las cosas como a Él le agrada. No como nosotros creemos que van a solucionarse las cosas, hermano. No metamos nuestras manos, que sea el Señor que meta la mano siempre, hermanos. Que sea Él siempre en medio de nosotros para solucionar conflictos, problemas o lo que sea, hermano. No dejemos que otro meta la mano, porque entonces va a ser peor el asunto, hermano. Pidamos perdón mientras nos sea capaz y posible, hermanos. Pero perdamos, perdón, hermanos. Mire, uno de los discípulos le preguntó al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Yo creo que ya lo saben todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice? Hasta 70 veces 7, dice. Multiplique 70 veces por 7. Hay otro pasaje que dice, le dicen, y dice, tienes que perdonar a tu hermano 7 veces. Sí, al día. Entonces, si son 7 problemas por semana, hermano, son 49 perdones. Así que cuéntelos, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Para que nosotros podamos estar tranquilos, en paz, hermano. Ya. Hay un coro antiguo que dice, amémonos de corazón. Hermanos, qué lindo, ¿verdad? Amémonos de corazón para que todo vaya en paz, hermano. ¿Ya? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, 70 veces 7, hermano. Hoy me machucaron. Perdón, hermano. Hoy me sacó la lengua. Perdón, hermano. Hoy me pellizcó. Perdón, hermano. 70 veces 7, solo llevo 3. Hermanos, vivamos en paz. Vivamos lo mejor que se pueda delante del Señor, hermano. Y va a ver usted el día que el Señor venga. Ahí está la corona lista. Yo creo que todos anhelamos, aunque sea una coronita, ¿verdad? Pero el Señor nos la va a dar, hermano, con todo gusto, hermano. Con todo gusto. Porque Él va a ver que en nosotros hay un cambio. Él va a ver que en nosotros estamos progresando en nuestra vida. Cada quien tiene su propio afán, cada quien tiene su propio conflicto, pero es el Señor el que domina todo esto, hermanos. Dejemos que el Señor trabaje, dejemos que el Señor haga lo que tiene que hacer y va a ver la diferencia. Yo aprendí eso, hermanos. Ya. A mí me enseñaron a decir la palabra obviar. ¿Usted sabe qué es la palabra obviar? Obvia, hermano. Deje que las cosas pasen. Mientras no le afecte su vida espiritual, hermanos, deje que esto pase. Pero si usted tiene
el deseo en su corazón, ore y pida por ese conflicto. Que esto se solucione, para que nosotros podamos caminar juntos en armonía y poder vivir en paz cada día delante del Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Voy a invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a terminar. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.